Hola a todos, mi nombre es Carlos Mario Pérez González. Les voy a presentar los resultados de la investigación titulada El análisis de indicadores clave en el desempeño del transporte en cadena de suministro. Primero que nada les voy a mostrar un pequeño índice que son todas las partes de la investigación. Tenemos la introducción en la que hablamos del problema, cómo se desarrolló, cómo se plantea, los antecedentes, qué indicadores vamos a medir, la metodología que cubre el proceso metodológico que guió a esta investigación, los resultados por cada uno de los indicadores y finalmente los análisis y las conclusiones. Muy bien, pues empecemos. Actualmente, debido a las necesidades de agilidad y de flexibilidad, así como un número creciente de actores en cada uno de los análisis, la administración de la cadena de suministro se ha vuelto cada vez más compleja y sofisticada. Se requiere de un proceso de medición del desempeño que considere las bases de la competitividad, el rendimiento de los objetivos, que sea fácil de entender, que proporcione información valiosa a todos los involucrados, que sea además fácil de integrar y de entender con la información actual. ¿Por qué hacemos énfasis en el hecho de que se requiere que sea fácil de integrar y de entender con información actual? Bueno, pues se requiere que todos los involucrados sean capaces de visualizar los alcances, los resultados de la información y que esta información apoye a la toma de decisiones, de ahí su importancia. Esto es de especial importancia en el sistema de transporte de carga por carretera. ¿Por qué es importante este sistema? Pues como podemos observar, tan solo en el 2020, este movió el 56.9% del total de carga en México. No es poca cosa, estamos hablando de poco más del 50%. Además, dentro de este sistema convergen un sinfín de cadenas de suministro y todas son importantes para el desarrollo económico del país, de ahí su importancia. Tomando este planteamiento como base, se desarrolló la metodología del concepto de valor logístico. Entonces aquí surge la pregunta, ¿qué es el valor logístico? Para responder a esta pregunta, primero vamos a establecer qué se va a medir y en dónde se va a medir. Ok, bueno, de acuerdo al análisis, los aspectos importantes de la cadena de suministro es que se debe de agregar valor en el proceso, se debe de buscar la satisfacción de los requisitos del cliente y existe siempre una infraestructura o una red sobre la cual fluye el proceso. Además, existen tres etapas en la cadena de suministro. Estas son la adquisición, la producción y la distribución a grandes rasgos. Y estas tres convergen, se comunican y coexisten a través del sistema de transporte. De ahí la importancia del sistema de transporte. Un adecuado sistema de transporte ayuda a mejorar la eficiencia de la cadena, a reducir los costos de la operación y a aumentar la calidad de las operaciones. Además, aproximadamente un tercio de los costos logísticos se deben al sistema de transporte. Entonces, siendo este tan importante, debe de ser tomado en cualquier análisis del desempeño. Por eso nosotros lo vamos a tomar como base para medir el valor logístico. Muy bien. En cuanto a la definición formal de valor logístico, tenemos lo siguiente. Es el valor de uso creado por los bienes al mejorar su utilidad de lugar, tiempo y cantidad, al brindar confiabilidad en los tiempos de tránsito, reducción de costos, riesgos, emisiones de carbono, lo que permite a las cadenas de suministro maximizar los beneficios económicos, sociales y ambientales para todos los participantes. Esa es la definición formal. Pues ahora, ¿qué significa eso, no? Pues vamos a dar claridad con un pequeño ejemplo. Supongamos que tenemos dos rutas. La primera en la parte superior de la diapositiva con un tiempo de viaje de 6 horas y la segunda en la parte media de la diapositiva con un tiempo de viaje de 5 horas. Ambas comparten un inicio A y un destino D. Si únicamente consideramos el tiempo de viaje, la segunda ruta es mejor, obviamente. Sin embargo, si se consideran algunos otros indicadores, como puede ser el costo de transitar en ella, la conectividad de la ruta, el riesgo alto o bajo de accidentalidad, entonces el valor agregado por la infraestructura a las operaciones de la cadena podría cambiar. A este valor agregado por las operaciones es lo que nosotros denominamos como el valor logístico. Muy bien, las preguntas que vamos a tratar en esta investigación pues son ¿qué tipo de indicadores se utiliza entonces para medir el valor logístico? ¿Cómo se va a medir el valor agregado? ¿Cuál es el uso comparativo de este valor logístico? Y finalmente, ¿qué ventajas competitivas puede aportar a la medición del desempeño?
Muy bien, entonces empecemos con el estado del arte. Aquí aparecen todos los indicadores cuantitativos de las diferentes clasificaciones utilizados por los diferentes autores en el estado del arte. Podemos observar y concluir que el tiempo y el costo son importantes para la mayoría de los actores y por lo tanto deben de ser considerados dentro del análisis. ¿Qué pasa con la capacidad de respuesta? Pues la capacidad de respuesta está relacionada tanto con el modo como con la red de transporte, y esto a su vez nos lleva hacia las características de la red. Normalmente, cuando se plantea analizar el sistema de transporte, se piensa en la infraestructura utilizada. Este pensamiento, si bien es correcto, no debe de ser entendido como la necesidad de aumentar el gasto en infraestructura. Un pensamiento más conveniente es aprovechar las capacidades de la infraestructura ya existente. La propuesta que se tiene aquí es analizar una de las características de la red. En este caso nos enfocamos en los accidentes viales. ¿Por qué son importantes los accidentes viales? Bueno, pues de acuerdo a la OSD, México es el segundo país con mayor número de accidentes viales de todos los agremiados. Entonces, tomando en cuenta esto, se propone analizar una de las características de la red a través del riesgo, contando la accidentalidad. Muy bien, al momento de medir el riesgo, pues se debe de identificar cuáles son los nodos que tienen mayor potencial de falla y qué potencial tienen estos nodos. Además, recordemos que los accidentes generan costos económicos y costos sociales. De ahí la importancia de medirlas. Muy bien, teniendo esto en cuenta, entonces podemos decidir que el valor logístico lo vamos a medir a través del tiempo, del costo y del riesgo. Aquí tenemos un vistazo del procedimiento metodológico que guió a esta investigación. Y ahora nos vamos a lo más importante, lo que realmente nos interesa, que es la comparativa entre rutas. Para esto decidimos dos rutas. La primera que tenemos es de la salida de Querétaro a San Luis Potosí, hacia la caseta de Tepotzotlán. La segunda ruta es de la salida de Querétaro a Celaya hacia la caseta de Tepotzotlán. Tenemos una diferencia entre ambas rutas de 17.3 kilómetros. Vamos a comenzar con el análisis de tiempo. Primero que nada, se utilizaron el índice de tiempo planificado y el índice de fluidez. Ambos están considerados dentro de la metodología de la medición de fluidez en sistemas de transporte. Se utilizaron los percentiles de la distribución y para el tiempo de viaje con flujo libre se utilizó el percentil del 5%. Además, el vehículo que se utilizó fue un tipo T3S3 con datos GPS que consisten en los datos que aparecen dentro de la diapositiva. Algo importante que también tenemos que mencionar es que estos datos fueron sensibles con información no disponible, por supuesto. Esa es la importancia de utilizar el índice de fluidez que no compromete la confidencialidad de los datos. Además, se usó la distribución empírica y se utilizó un tiempo de viaje completo, es decir, sin identificación de paros de tractocamión. Se procedió al cálculo de los índices y para la ruta número 1, en la parte inferior de la diapositiva, en las columnas 1 y 2, podemos observar que tenemos el índice de fluidez con 1.16, que significa que se requiere de 16% del tiempo promedio para hacer este recorrido. En la siguiente fila tenemos que el PTI es de 1.40, que significa que se requiere de 40% de tiempo extra para asegurar llegar a tiempo el 95% de las ocasiones. Se realizaron los mismos cálculos para la ruta número 2 y ahora vamos hacia el análisis de costo. En el análisis de costo también se consideró el índice de rugosidad internacional. ¿Esto qué es? Es una medida de las deformaciones verticales de la superficie de un camino, esto con respecto a la superficie plana. Esto va a afectar a la dinámica del vehículo y la calidad del viaje. Estamos utilizando índices que van desde 2 hasta 6, en el que 2 son pavimentos del tipo aeropuerto y en el 6 tenemos depresiones menores o depresiones frecuentes. Sabiendo esto, vamos a utilizar, nos basamos en la fórmula de Arroyo en el 2020. Él nos proporciona una fórmula para el costo operativo anual. Se modificó esta fórmula para añadir los conceptos de vehículos, de número de viajes
Y finalmente, para dividir la distancia en diferentes tipos de estado superficial, el buen estado, el estado aceptable y el estado no aceptable, que son los que aparecen en el final de las fórmulas. Finalmente, el costo operativo de la ruta L es la sumatoria de los tres tipos de costo. Se realizaron los cálculos en el que tenemos un costo real en el que se recorren los tres tipos de estado superficial, un costo ideal en el que se supone que únicamente se recorre en un estado superficial bueno, y tenemos un costo real de 6.532 contra un costo ideal de 5.252 con una diferencia de 1.280 pesos. Se realizaron los mismos cálculos para la ruta número 2 con una diferencia entre ellos de 2.067 pesos. Ahora vamos hacia el análisis de riesgo. Para esto utilizamos la fórmula de Cuevas y Colunga en el 2020 con datos del 2015 al 2020. Se utilizó también el indicador de vehículos kilómetro, que no es más que el número de vehículos recorridos por un determinado tipo de vehículo o flota de vehículos. Se realizaron los cálculos y obtenimos un índice de accidentalidad para la ruta 1 de 0.09. Comparando esto contra el índice de la ruta número 2, tenemos un índice de 0.08, siendo mejor en este caso, un mejor rendimiento, la ruta número 2. Muy bien, ahora que ya vimos cómo se calcularon todos los índices, pues vamos a hacer la tabla integradora en la que aparecen todos los resultados de ambas rutas. Podemos observar que se utilizaron, que se añadió, el indicador de distancia. Esto es una comparativa tradicional y útil para cualquier metodología, por eso se añadió. En las columnas número 2 y número 4 se observan todos los índices y en las columnas número 3 y número 5 se observan las tasas o las bases contra las que van a ser comparadas esos indicadores. De acuerdo a esto, pues podemos observar que la ruta ganadora es la ruta número 2 de Querétaro-Celaya hacia Tepoztlán con 3 características positivas contra una sola característica positiva de la ruta número 1. Ahora bien, ya tenemos esto, sabemos que gana la ruta número 2, pero entonces, pues, ¿cómo esto nos ayuda en la toma de decisiones en el sector público y en el sector privado? Muy bien, pues si se amplía el análisis, se pueden determinar cuáles son los tramos dentro de cada una de las rutas que tienen un mayor índice de accidentalidad, es decir, en donde existen más accidentes. En este caso, se tomaron únicamente a los tres más importantes, los que tienen mayor índice de accidentalidad y por lo tanto mayores accidentes. Y entonces, ¿para qué nos sirve esto? Pues fácilmente con esta información podemos localizarlos geográficamente. Aquí podemos observar que si bien la mayoría de los accidentes se encuentran dentro del estado de Michoacán, pues los tres más importantes se encuentran entre los límites de los estados de Michoacán y de Guerrero. ¿Cómo esto nos puede ayudar a la toma de decisiones? Pues se puede enfocar los gastos o los esfuerzos a mejorar esos rendimientos. Se focaliza el esfuerzo y no se divide entre tantas partes. De esta forma nos puede ayudar de forma comparativa, tanto para un sector público como para un sector privado. Muy bien, entonces, ¿cuál es la contribución de este indicador? Esta metodología con respecto a lo que actualmente está disponible, que es el LPI, el GCI o el SCORE, permite tomar mejores decisiones debido a la disponibilidad de la información, tal que como ya vimos, la mayoría de la información podemos encontrarla fácilmente y es fácil de integrar desde Internet, que es de donde nosotros pudimos obtener la información. La obvia desventaja de la evaluación subjetiva que tienen tanto el LPI como el GCR, ellos utilizan la encuesta ejecutiva de opinión. Un actor, por muy grande que sea, no puede tener la visión completa del desempeño logístico. Otra ventaja es la formulación sencilla, como pudimos observar, pues cualquiera de los involucrados puede entender fácilmente el significado de los indicadores y de los resultados. Y finalmente, la flexibilidad del planteamiento de todos los indicadores. Se puede inclusive agregar otro indicador si este es importante para el proyecto que se está analizando. Entonces, finalmente, ¿qué tenemos como trabajo futuro? Primero que nada, añadir la medición de emisiones como indicador, que es súper importante ahorita. Ampliar el análisis para una zona mayor, por lo que por supuesto se requieren más recursos informáticos. Y establecer zonas de interés para su análisis, que en este caso podrían ser regionales, estatales o zonas especiales o zonas económicas especiales. Por mi parte es todo, les agradezco mucho su atención.